Hermanos, feliz sábado. Nos da mucho gusto el verles reunidos en la casa de nuestro Dios. Y vamos a iniciar con el sermón de esta mañana. Y quiero invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Oramos. Querido Padre, gracias, Señor, te damos por tus bondades, por la dicha de poder abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que tú seas el que nos guíe a través del estudio de esta mañana y que podamos sentir tu santa presencia en nuestros corazones. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Me dejaron muy poco tiempo. Vamos a ver qué podemos hacer en 21 minutos. Quiero llevarles, hermanos, rápidamente al libro de San Juan, capítulo 15, versículo número 1 y 2. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en estos dos versículos. ¿Qué dice la Biblia? Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve ¿qué cosa? Más fruto. Ahora, quiero que nos detengamos en esta cita bíblica. Y yo quiero preguntar lo siguiente: ¿cuántos personajes encontramos en esta parábola que el Señor menciona? Si nosotros nos damos cuenta, hay 4 personajes que menciona la Biblia. En primer lugar está la vid verdadera. Segundo lugar, el Padre. Tercero, los pámpanos buenos. Y cuarto, los pámpanos, ¿qué cosa? Malos. Pero ahora, yo quiero que definamos y que me ayuden ustedes a definir ¿qué es una vid? ¿Qué entendemos nosotros con la palabra vid? ¿Qué es la palabra vid? ¿O qué entendemos con vid? ¿Qué es la vid? La vid es el árbol de ¿qué cosa? De uvas. Pero no es el árbol completo. Son solo las raíces con el tronco. Eso es una vid. Pero ahora yo pregunto, si nosotros hablamos en un sentido espiritual, ¿quién es la vid verdadera? ¿Quién es la vid verdadera? Miren, la misma Biblia dice que Jesús está hablando. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy, ¿qué cosa? La vid verdadera. Ahora, me encanta esta frase cuando Jesús la dice. Porque miren, estudiando un poquito, la Biblia nos menciona que Jesús en repetidas ocasiones se hace llamar el yo soy. De hecho, el libro de Juan es un libro denominado teológico, porque nos revela la divinidad de ¿quién? De Jesús. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, la Biblia dice, hermanos, que en cierta ocasión Moisés se encontraba en el desierto apacentando las ovejas de su suegro. Y la Biblia dice que él se percata y puede ver una zarza. Y de esa zarza, ¿qué pasó? La Biblia dice que esa zarza salió una voz. Y esa voz, ¿qué le dijo a Moisés? Quita la sandalia de tus pies, porque en el lugar donde estás, ¿qué cosa es? Es un lugar santo. Pero ahora, ¿cómo se autonombró esta voz? La Biblia dice que esta voz se autonombró como el gran ¿quién? El gran yo soy. Y si nosotros vamos en el libro de Juan, Jesús se hace llamar el yo soy. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el agua de vida. Yo soy el pan de vida.
Y en Juan capítulo 15, versículo 1, ¿qué dice Jesús? Yo soy la vid verdadera. Entonces, ¿quién es la vid verdadera? El gran yo soy, Cristo Jesús, que estuvo ¿desde dónde? Desde la antigüedad. Entonces, qué maravilloso es ver esa parte. Pero ahora, la pregunta es, ¿quién es el Padre? Perdón, ¿quién es el labrador? ¿Qué es lo que hace el labrador? La Biblia, y ustedes saben, los que han trabajado la agricultura, yo pregunto, ¿qué es lo que hace el labrador? El labrador es aquel que cuida de qué cosa, de la tierra. Es el que cuida de qué cosa, de las plantas, el que la abona, el que la riega, el que la poda, el que trata todo para qué cosa, para ayudar a quién, al crecimiento y desarrollo de la planta. Pero ahora, espiritualmente, ¿quién es el labrador? La misma Biblia lo dice claramente, dice, mi Padre es ¿qué cosa? El labrador. Entonces, yo pregunto, ¿qué relación nosotros podemos encontrar aquí entre la vid y el labrador? Entre Jesús y ¿quién? Y el Padre. Miren, yo veo una unidad, yo veo una relación mutua. Yo pregunto, ¿qué puede hacer la vid por sí sola sin los cuidados del labrador? No puede existir, no puede sobrevivir. Ahora, yo pregunto, ¿qué puede hacer el labrador sin la vid, sin los frutos de la vid? No puede sobrevivir, no puede llevar el sustento diario a la familia. Entonces, si nosotros vemos en un sentido espiritual, aquí nosotros vemos claramente una unidad, una relación entre el Padre y el Hijo. Por eso Jesús, ¿qué dice? Yo y el Padre, ¿qué cosa? Uno solo somos. Entonces, miren, veamos el trabajo que el Hijo y el Padre tienen en común. Los dos persiguen ¿qué cosa? Un fin. Ahora, pero yo no quiero ahondar en esa parte porque quiero ir a lo que me interesa. Miren, la Biblia menciona que hay otros dos personajes, los pámpanos. Yo pregunto, hermanos, ¿quiénes son los pámpanos? Los pámpanos son ¿qué cosa? Las ramas. Si nosotros hablamos en un sentido espiritual, ¿quiénes son las ramas? ¿Somos quiénes? Somos nosotros. Pero ahora, la Biblia nos da características de las ramas buenas y de las ramas malas. ¿Cuál es la característica? Miren, vamos a leer el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, ¿qué va a pasar? Lo limpiará para que lleve ¿qué cosa? Más fruto. Ahora miren, ¿cuál es la característica de los pámpanos malos, de las ramas malas? La Biblia dice que las ramas malas no llevan ¿qué cosa? Fruto. Y yo quiero que analicemos, hermanos, ¿qué ocurre con una rama o con un árbol que no da frutos? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un árbol frutal que no da frutos? ¿Tiene alguna función? Miren, cuando yo leía esta parte, me acordé de un suceso que sucedió años atrás cuando yo apenas era un niño, que no tiene mucho, ¿verdad? Y recuerdo muy bien que un día mi abuelo tenía un árbol de naranjas. Y ese árbol daba naranjas, pero cuando tú lo partías a la mitad, salían unos animalitos de color blanco que burbujeaban dentro de la naranja. El árbol
estaba engusanado, las naranjas estaban engusanadas. Mi abuelo intentó arreglar ese árbol, intentó de una o de otra manera poder hacer algo por ese árbol. Pero año con año ese árbol siguió dando naranjas engusanadas. ¿Y saben qué hizo mi abuelo? Tuvo que agarrar su hacha y de unos cuantos hachazos derribó ese árbol. ¿Y saben a dónde fue a parar ese árbol? Al fogón de mi abuelita, para hacer las tortillas y cocer el frijol. Porque ¿para qué sirve una rama, un árbol que no da frutos? No tiene función, no sirve para nada. Está ocupando un espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace el labrador con esas ramas malas que no llevan fruto? Dice la Biblia que ese labrador, ¿qué es lo que hace? Las quita. ¿Y a dónde son arrojadas? A la basura, al fuego, porque no tienen función. Ahora, yo me hago la pregunta, entonces, ¿quiénes son los pámpanos malos hablando espiritualmente? Aquellos que no llevan, ¿qué cosa? Fruto. Y yo les pregunto, hermanos, ¿estamos llevando frutos? Porque miren, el hecho de ser cristianos no solo es venir y sentarnos en ¿dónde? En una banca. El hecho de ser cristianos no es solamente decir soy adventista del séptimo día, pero no hago nada. En otras palabras, no estoy cumpliendo el objetivo con el cual, ¿qué cosa? Fui creado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar fruto. ¿Por qué? Porque si no, el labrador, ¿qué va a pasar? Tarde que temprano, ¿qué es lo que va a hacer? Cortar esas ramas que solamente ocupan, ¿qué cosa? Espacio. Ahora, pero hay unas ramas buenas. ¿Cuál es la característica de las ramas buenas? Dice la Biblia que llevan fruto. Ahora, ¿qué es lo que hace el labrador para que esas ramas buenas den mejores frutos? La Biblia dice que hay un proceso, el proceso de podaje. Y yo les pregunto, hermanos, yo les pregunto, ¿será que les duele a las plantas que las poden, sí o no? Son seres vivos, sienten. Pero miren, a mí me llamó la atención lo que los viñadores hacen con las vides, con las plantas de uvas. Miren, cuando una rama tiene hojas que se están secando, el labrador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cortar esas hojas para que nuevas hojas retoñen y entonces la calidad del fruto, ¿qué cosa? Sea mejor. Entonces, si nosotros hablamos en un sentido espiritual, ¿qué es lo que el Señor tiene que hacer con esos pámpanos buenos? La Biblia dice que para que el oro sea refinado, ¿qué necesita pasar? Por el fuego. Entonces, mira, el pámpano bueno tiene que pasar por un proceso de podaje, por un proceso de ¿qué cosa? De pruebas, de circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo, ¿qué cosa? Pueda reflejarse ¿dónde? En ese pámpano. Y sus frutos, ¿cómo sean? Sean buenos en el nombre del Señor. Pero ahora quiero que vayamos al versículo 4 para ir declinando en esta parte. Miren, ¿qué dice la Biblia en el versículo 4? Profe, léalo por favor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Muy bien. Ahora,
¿Cuál es la palabra clave que aparece en el versículo 4? Aquí encontramos 3 veces esta palabra. La palabra permanecer. Yo pregunto, para que las ramas puedan seguir siendo verdes, ¿qué necesitan hacer esas ramas? Estar conectadas ¿de dónde? De la fuente de vida, de las raíces, del tronco que absorben los nutrientes de la tierra, para que puedan seguir vivas. ¿Qué pasa si una rama es cortada? Tarde que temprano, ¿qué cosa? Se seca, muere. Y ahora si nosotros hablamos en un sentido espiritual, ¿qué pasa con un cristiano cuando no está conectada en la fuente de vida que es Cristo? Tarde que temprano va a morir. Y este es un problema grave. ¿Por qué un problema grave? Porque habemos algunos cristianos que hemos dejado de permanecer en la fuente de vida que es Cristo. Y tú puedes preguntarte, ¿y cómo es eso? Algo muy sencillo. Miren, la sierva de Dios habla de 2 cosas que nos ayudan a permanecer en la fuente de vida que es Cristo. Número uno, lo llama como el respirar del cristiano. ¿Cuál es el respirar del cristiano? El respirar del cristiano es la oración. Yo pregunto, ¿qué pasaría si tú dejas de orar? Si tú dejas de respirar por 1 minuto, ¿vives o mueres? Quizás vives, porque 1 minuto ya lo probé en la alberca. Pero ¿qué pasaría 3, 5 minutos sin respirar? Mueres. Porque el respirar, ¿qué cosa? Es una parte fundamental de nuestra vida. Y yo quiero decirte que puede ser que aquí ya hay algunos cadáveres porque han dejado de respirar. Yo pregunto, ¿oras? ¿Oras en tu casa? ¿Qué dice la Biblia? Mire, 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice la Biblia? Orad sin cesar. ¿Cómo debe ser la oración? La oración debe ser constante en todo momento, porque la oración tiene poder, porque la oración del justo, ¿qué cosa? Puede mucho. Y la sierva de Dios en el libro Camino a Cristo dice que las más duras batallas de la vida, ¿cómo se ganan? De rodillas. ¿Cómo quieres vencer el desánimo? ¿Cómo quieres vencer los problemas si no estás conectado de la vid? Te estás secando espiritualmente. Ahora miren, ¿cuál es la segunda cosa que menciona la sierva del Señor? Miren, lo llama como el alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra del Señor, el estudio de la Biblia. Yo pregunto, ¿cuántas veces comes al día? Algunos todavía cenamos. Yo pongo la excusa de que estoy flaco y tengo que comer. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿qué pasa? Hermana Gloria, ya no venda hamburguesas, por favor. Pero yo les quiero preguntar, hermanos, miren, ¿qué pasaría si tú dejas de comer una semana? ¿Vives o mueres? Sigues viviendo. Pero, ¿qué cosa? Ya no hay las energías. ¿Qué pasa si dejas de comer 1 mes, 6 meses, 1 año? Mueres.
Porque no estás consumiendo, ¿qué cosa? Lo que tu cuerpo necesita para poder seguir viviendo. Y si yo estoy delgado, no porque no coma. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que no escudriñas las sagradas escrituras? Porque miren, la Biblia también es fuente de poder. Jesús dijo en una ocasión: ¿os parece que en ellas qué cosa? Tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿Cómo queremos estar conectados de la vid? ¿Cómo queremos destruir los desafíos que la vida nos presenta? No hay fuerzas, no hay manera de salir adelante. ¿Por qué? Porque la fuente, que es Cristo, no vive en nosotros. Estamos flacos espiritualmente. Y miren, una iglesia que no lee, una iglesia que no estudia, es una iglesia ciega, muerta espiritualmente. Yo quiero animarles, hermanos, en el nombre del Señor: hagamos de esto nuestro primer trabajo. Miren, yo siempre me gusta mencionar este ejemplo. Cuando uno está enamorado, porque cuando uno está enamorado, ¿qué es lo que uno hace? Uno hace de todo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hacemos? El profe Felipe González no me va a dejar mentir, ¿verdad? Cuando hay amor, las barreras, ¿qué cosa? Se rompen. Miren, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que dos chicos están a punto de casarse y le dice el muchacho a la muchacha: mira, mi amor, me voy a ir a los Estados Unidos. No tengo dinero y tú sabes que de amor no podemos vivir. Me voy a ir un año, pero espérame, te voy a mandar todos los lunes en Banco Azteca. ¿Cómo lo sé? No sé, no me pregunten. En Banco Azteca, dice, el dinero para que hagas los preparativos de la boda y podamos casarnos. La muchacha, con lágrimas en los ojos, llora, arman un show y el muchacho emprende su viaje, pero le dice antes de irse: mi amor, nos vamos a hablar todos los días a las 8 de la noche. El muchacho se va. Cuando llega, le habla, y entonces todos los días a las 8 de la noche, ¿qué hacen? Se conectan, hablan por teléfono. Y yo pregunto: ¿qué es lo que pueden ver ustedes de esa persona? Yo me los imagino, ¿verdad? Porque cuando uno está enamorado, uno está hablando por el teléfono con una sonrisa, ¿de qué cosa? De oreja a oreja, aunque la dentadura no esté pareja, estamos riendo, sonriendo, emocionados, felices. Y no sé qué tanto rollo le echa el muchacho a la muchacha. Pueden amanecer, ¿qué cosa? Platicando. No hay fronteras. No hay nada que los pueda, ¿qué cosa? Separar. Porque hay amor. Pero yo quiero preguntar, hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros con Cristo? ¿Cuánto tiempo? A veces nuestro estudio es tan pequeño que no grabamos nada. A veces nuestras oraciones son tan repetitivas como que me acuerdo del dicho de mi mamá que me decía: hijito, tu oración no pasó del techo. Porque lo mismo que dices en la mañana lo dices en la tarde,
No tienes nada nuevo que contarle al Señor. Hermanos, necesitamos permanecer en la fuente de vida que es Cristo. Quiero terminar, versículo 5. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, ¿qué dice la Biblia? Nada podéis hacer. Hermanos, ¿podemos hacer algo sin Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Nada. Cuando un pámpano permanece en la fuente de vida que es Cristo, se puede ver. Miren, la Biblia no está hablando de evangelismo explícitamente, que prediques, que hables, no. La Biblia está hablando de frutos. ¿Y cuáles son los frutos que produce el estar conectado en la vid que es Cristo? Pablo lo dijo. Los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice la Biblia? No hay ley. Yo pregunto, ¿ya cultivaste esos frutos en tu vida? Pero miren, yo quiero decirte, esos frutos también, ¿qué deben hacer? Provocar en ti el predicar, ¿qué cosa? Lo que el Señor ha hecho en tu vida. Miren, les quiero contar algo así breve. Cuando yo empecé a noviar con mi esposa, yo soy una de esas personas que casi no publico cosas en mi Facebook, porque a veces hay mucho chismosón, ¿verdad? El pastor está en la playa. Miren, y yo recuerdo, hermanos, que me comprometí con mi esposa, hice mi show allá en su casa, le pedí la mano a su mamá y no publiqué nada. Y de repente yo veo que en la publicación de Facebook me salió que estoy etiquetado. ¿Y saben qué decía esa etiqueta? Comprometido con Crisbel Figueroa. Todas mis amigas que tenía en ese momento se esfumaron, ¿verdad? Pero yo hago la pregunta, ¿por qué? Porque cuando hay amor, el amor no se puede, ¿qué cosa? Esconder. Tiene que salir ¿a dónde? A la luz, a flote. Miren, cuando uno está enamorado de Cristo Jesús, uno no puede callar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Uno, ¿por qué cosa? Por inercia, ¿qué tiene que hacer? Proclamar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y yo pregunto, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida? Ha hecho muchas cosas, ha hecho milagros, te ha salvado de enfermedades, te ha librado de la muerte, te ha dado, ¿qué cosa? El sustento diario. Todo lo que tú tienes se lo debes ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Habla de lo que el Señor ha hecho por ti. Porque Cristo, ¿qué cosa? Quiere que permanezcas ¿en quién? En Él. Porque separados de Él, ¿qué dice la Biblia? Nada podéis hacer. Que el Señor pueda bendecirles en esta mañana.